Entonces ahora vamos a explicar y a entender cómo el mundo ucraniano, pero entonces ya en el contexto del siglo XX, sabemos que es una república socialista soviética y nos vamos a ubicar en la Segunda Guerra Mundial. Y nos vamos a ubicar en la Segunda Guerra Mundial, que sabemos entonces se verificó entre 1939 y 1945, y las tropas nazi lograron avanzar hasta las goteras de Moscú, lo cual quiere decir que sometieron toda esta zona de Ucrania, y ellos, por supuesto, allí ejercieron una política de arrasamiento y de violencia, como fue esta guerra tan cruel, en la que la población civil fue la que más perdió, sobre todo las mujeres. Y claro, hay una oposición a los nazis, también hay un pequeño colaboracionismo a los nazis. En último término, esta máquina de guerra alemana tan poderosa aplasta a Ucrania y por poco aplasta a la Unión Soviética porque, repito, llegaron hasta Moscú. Vamos a encontrarnos no solamente eso, sino que hay una situación bastante complicada. ¿Por qué? Es que Ucrania sí sigue siendo un paso muy estratégico. Cuando llega el ejército nazi, vamos a encontrar que algunos van a ser aliados de Polonia y se duelen de lo que está pasando en Polonia. Naturalmente quieren ayudar a los polacos, pero algunos de ellos están más hacia la inclinación de la parte austríaca, que tenían también una relación, pero vamos a encontrar un porcentaje que cuando el ataque va dirigido de Hitler a la Unión Soviética, pues ellos saben que están en el camino, son la mortadela del sándwich. Entonces van a empezar a ayudar al Ejército Rojo, porque es que ayudar al Ejército Rojo es ayudarse a sí mismos, porque ellos están en un emparedado. Por un costado, por el costado occidental, tienen a una Alemania con ganas de invadir a la Unión Soviética y la Unión Soviética con la intención muy clara de defenderse. Y naturalmente, en esa defensa usted tiene que tomar partido y eso es lo que le va a tocar a los ucranianos hacer. Claro, aquí lo que hay es muy claro, es que hay dos grandes imperios que están enfrentados, que es el imperio nazi y el imperio soviético, y Ucrania está ahí, sometida por los nazis. Pero el imperio soviético hizo una cosa inimaginable, y es que se recompuso de esa invasión nazi y logró devolverla, por decirlo de manera muy gráfica, logró hacer retroceder los grandes ejércitos nazis alemanes, y por supuesto pasó por Ucrania, pero también paradójicamente la arrasó. También sufrió la población civil, por eso a toda esa región de los países bálticos, de Ucrania, Polonia, Bielorrusia, muchos historiadores lo llaman la tierra de sangre, porque sufrieron con los nazis, luego sufrieron con los rusos y posteriormente cuando los rusos ganan esa Segunda Guerra Mundial entrando a Berlín, ¿no es cierto? Entonces Stalin, que es el gran gobernante soviético, vencedor en esa Segunda Guerra Mundial, atormenta profundamente a los ucranianos para arrancarles su condición identitaria de ucranianos, quitarles el ucraniano como idioma e incorporarlos como sociedad soviética, y más o menos entre un 10 y un 20% de ciudadanos de Ucrania son rusos. ¿No es cierto? Porque va a poblar mucho territorio con los rusos. Porque ¿qué buscaba? Rusificar a Ucrania. Pero la pregunta es, ¿por qué siguen quedándose en esa zona? Hay muchos elementos, pero hay tres fundamentales. Es la salida del mundo soviético al Mar Negro. Lo necesita para, de alguna manera, poderse mover y poderse mover con sus ejércitos, porque ellos no tienen salida a los océanos, sino Atlántico Norte, que no les queda muy bien, porque es bastante complicado para navegar, y el Pacífico en la parte asiática. O sea, el Mar Negro es fundamental, y eso es donde está Ucrania. La otra condición es que es la zona cerealera de Europa. Quieranlo o no, y quieranlo ignorar, es la mayor producción de comida de Europa por condiciones de suelo. Y naturalmente todos quieren esta comida. Y si le agregamos que después de la Segunda Guerra Mundial es cada vez más necesario el petróleo y el gas, que no solamente está debajo del suelo de Ucrania, sino que procede de la Unión Soviética y alimenta la sed de una gran cantidad de países europeos que no tienen ni petróleo ni gas, controlar esta zona por petróleo, gas, cereales, especialmente en los alimentos, y el Mar Negro va a ser fundamental, y por eso Ucrania es un caldero, es un caldo de cultivo para muchos conflictos. Claro, entonces en el contexto de la Guerra Fría lo que nos vamos a encontrar es una Unión Soviética que pretende expandirse en el planeta, que incluso recuerden que hasta Cuba se convierte en un satélite y buena parte de África, por supuesto Ucrania con muchísima más razón, pero al mismo tiempo está la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es ese mundo occidental norteamericano liderado por ellos, europeo, con Alemania como protagonista de alguna manera, a pesar de que perdió esa guerra, que también quiere avanzar hacia
este. Entonces ahí está la gran puja entre las dos potencias en la Guerra Fría en Ucrania. Con una particularidad, algunos gobernantes como Stalin fueron duros, pero otros como Nikita Khrushchev, por ejemplo, en 1954 le devolvió la península de Crimea a Ucrania como un buen gesto ruso. En este caso no es ruso, es soviético, con la idea de nosotros somos amigos, hacemos parte de las naciones soviéticas. Ese juego va a ser muy difícil, porque de una u otra manera muchos gobernantes, hasta la caída de la Unión Soviética, con Gorbachev no pueden ignorar la necesidad de Crimea por Sebastopol, donde está una de las bases militares soviéticas y ahora de la Confederación Rusa más importante, lo que hace que el lugar siga siendo muy complicado. Entonces, actores geopolíticos tenemos a una Rusia que ya no es Unión Soviética, pero sigue siendo poderosa por el gas y por el petróleo, a una Europa occidental que se está expandiendo comercialmente porque es exitosa en ese sentido, que además tiene incorporada una OTAN que es el sello militar norteamericano sobre esa Europa occidental que va tomando la Europa central y la Europa oriental y que empieza a atraer a Ucrania. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que en una próxima oportunidad podamos tener mejores noticias de estos lugares tan estratégicos y si no, seguir pensando y seguir orando en ocasiones por estas personas que sufren mucho como otras tantas en el planeta.